Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para el equipo de La Hora de la Verdad y para todos los oyentes. Feliz año, que sea lleno de bendiciones, salud, prosperidad para todos. Esperemos que sea así, aunque pues ha tenido unos inicios tan complicados. Doctor Nieto, dos temas fundamentales para este gobierno son el tema de la fumigación con glifosato, porque la coca nos tragó, nos devoró. Y la única manera de pararla es con fumigación aérea, no con erradicación manual, que tiene los efectos catastróficos que ya hemos analizado. Y el tema del fracking, porque Colombia no es viable sin petróleo y nos vamos a quedar sin petróleo a la vuelta de la esquina si no desarrollamos el fracking. Y resulta que la gran enemiga de esos dos problemas es una señora que hoy se está convirtiendo en ministra de Estado. No entendemos. ¿Usted lo entiende? No, yo tampoco lo entiendo. Déjeme empezar, doctor Londoño, por decir que aparentemente la ministra de Ciencia y Tecnología es una mujer muy inteligente y muy estudiada. Tiene estudios de postdoctorado. Pero dicho esto, lo que no deja de sorprender es que una mujer con esas circunstancias y condiciones haya sido tan imprudente como lo fue ella, haciendo sus primeras declaraciones públicas como ministra, atacando lo que había sido la política del gobierno de Duque en esos dos temas fundamentales, el de fracking y el del glifosato. Hay gente que sostiene que la ministra tenía derecho a opinar sobre estos temas libremente. Yo diría dos cosas. Como ciudadana, en principio sí, aunque los científicos tienden a ser especialmente cuidadosos en no expresar sus posiciones sobre temas y asuntos que no conocen a profundidad. Y la señora ministra no conoce ni de los temas del glifosato ni de los temas del fracking, y sin embargo opinó. Y segundo, además lo hace sobre materias, asuntos que son de competencia de sus colegas, de la ministra de Minas y del ministro de Defensa y la ministra de Justicia, en el caso del glifosato. Ciertamente ninguno de los dos son competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Si ella quería opinar sobre esos temas, tendría que haber coordinado previamente su posición con los ministros responsables, ellos sí, por la naturaleza de sus funciones, conocedores a fondo, o deberían serlo al menos, de estos temas, y no ella, y con el presidente de la República, pero no lo hizo. Como mínimo, es imprudente, pero además deja una duda sobre si lo que está ocurriendo es un cambio de posición del gobierno nacional en relación con los dos asuntos. Porque lo que nosotros hemos entendido, han sido las declaraciones de los funcionarios del gobierno y del presidente, es que este gobierno quiere sacar adelante los pilotos de fracking porque entiende que el fracking es el único camino para preservar la autosuficiencia petrolera y la capacidad de exportación de Colombia de petróleo, y porque entiende que sin el uso del glifosato no es eficaz la lucha contra los narcocultivos. De manera que sorprende, porque no es propio de un científico pronunciarse sobre temas que no son de su competencia, primero. Sorprende porque no coordina con el gabinete del cual hace parte, ni con el presidente de la República, segundo. Sorprende porque se viene, al final, lanza en ristre con lo que había sido la posición de gobierno sobre dos temas que son de carácter estratégico. Bueno, eso sumado a que el 21 de noviembre se manifestó a favor del paro contra un establecimiento mentiroso y tramposo y que nos está conduciendo a la miseria y que nos tiene esclavizados. Ella tiene todo el derecho a estar en el paro si le parece, pero como miembro del gobierno contra el cual se hace el paro. ¿Usted estaba informado de esa noticia? ¿De que ella fue partidaria del paro y se manifestó por el paro del 21 de noviembre? No lo supe sino hasta ayer, doctor Londoño, y he quedado francamente sorprendido. Eso quizás me permite hacer una reflexión general sobre el problema de gobernabilidad,
que creo que trasciende las declaraciones de la ministra. Es evidentemente contradictorio que un ciudadano que para contra un gobierno después termine haciendo parte del mismo en su calidad de ministro de Estado. Y eso levanta unas preguntas sobre la coherencia política e ideológica de la ministra. Pero también levanta unas preguntas sobre la lógica en el nombramiento y en la designación de los ministros. Yo he venido sosteniendo una y otra vez, doctor Londoño, que este gobierno necesita, por encima de cualquier otra circunstancia o condición, gobernabilidad. La gobernabilidad tiene dos fuentes en un Estado democrático contemporáneo: o el respaldo de la opinión pública, doy como ejemplo el del presidente Uribe durante su administración, que le da tal fuerza que le permite impulsar su agenda de gobierno sin tener que hacer negociación de ningún tipo, ni con los partidos ni con los movimientos políticos en el Congreso, o por un conjunto de alianzas dentro de ese Congreso con esos partidos y movimientos que le permiten sacar adelante su agenda legislativa y de reforma constitucional. Cuando uno no tiene ni respaldo de la opinión pública, ni tiene el respaldo de una mayoría en el Congreso, tiene un serio problema de gobernabilidad, y eso es lo que le está pasando al presidente Duque. Y por eso yo he insistido que la gobernabilidad no es una alternativa, no es una opción, sino que es un deber para el buen gobierno. Sin gobernabilidad difícilmente el gobierno va a poder hacer lo que tiene que hacer. Si la meta es la construcción de gobernabilidad, la pregunta que uno se hace es: ¿de qué manera el nombramiento de esta ministra puede contribuir a esa gobernabilidad necesaria y deseable para la administración del presidente Duque? Yo pensé que eventualmente la ministra tenía el respaldo de alguno de los partidos políticos que uno quisiera que entraran a la acción de gobierno para darle gobernabilidad, y resulta que no. Y entonces ahí termina uno con la contradicción de una ministra que le para a este gobierno apenas en noviembre, nombrada en el gabinete, y haber perdido la oportunidad de haber nombrado a alguien que pudiese darle un oxígeno político, darle gobernabilidad al presidente Duque. Gobernabilidad que al parecer, por lo que se cuenta, la va a buscar el presidente Duque en el ontanar del santismo, nombrando a Sergio Díaz Granados ministro del Interior, y ahí sí no entendemos nada, no entendemos nada. El gran derrotado en las elecciones en las que triunfó Iván Duque fue el santismo y el gobierno de Santos. Santos le entregó el país a Iván Duque en unas condiciones deplorables, lamentables. Y los esfuerzos del presidente Duque han sido por restablecer las muchas condiciones lamentables en las que quedó el país después del gobierno de Santos. Y entonces ahora a poner el gobierno de Santos en el gobierno. No entendemos. Sí, hay preguntas que uno se hace. Lo que es claro es que el presidente tiene que hacer unas alianzas con partidos y movimientos políticos que le aseguren una mayoría en el Congreso. Lo que demostró el debate de moción de censura contra el exministro Guillermo Botero, entonces a cargo de la cartera de defensa el año pasado, es que si el presidente no construye esas mayorías, termina de rehén de los congresistas que son capaces de armar ellos una mayoría en el Congreso y de poner contra las cuerdas al gabinete y al gobierno como un todo. Y que el presidente necesita construir esas mayorías. Uno tendría que, en ese punto, además, romper una lanza más, sosteniendo que es normal en una democracia, cuando el gobierno es resultado de una alianza, es decir, cuando ha sido electo por un conjunto de partidos y movimientos políticos que se suman para esa elección y que contribuyen a esa elección, pues es normal que después en el ejercicio del gobierno esos partidos y movimientos políticos que participaron en llevar al poder a ese gobierno participen también en el gobierno mismo. Eso es así aquí y en cualquier parte del mundo. Más del 80% de los gobiernos en Europa son de coalición. Nosotros creo que no nos deberíamos sorprender de que se busque un gobierno de coalición, pero ese gobierno de coalición se tiene que hacer sobre la base de defender
la propuesta sustantiva que llevó al presidente de la República a ser electo presidente, es decir, su plataforma de gobierno, que es lo que hizo que los ciudadanos se movilizaran para votar por él, y se tiene que hacer también respetando las columnas vertebrales de esa coalición, que en este caso son los partidos que en primera vuelta votaron e impulsaron la candidatura de Iván Duque. Y lo que no tendría sentido de ninguna manera es que por intentar hacer una coalición, el presidente terminara por incendiar este lado de la pradera. Es decir, que por tapar un hueco abriera otro. Por intentar sumar unos partidos a la coalición de gobierno, termine afectando a los que ya estaban dentro de la coalición de gobierno y afectándolos de mala manera. Yo creo que en eso, por supuesto, se requiere una sofisticación, un tacto, una delicadeza que no son fáciles. Yo entiendo que eso es complicado, pero que tiene que hacerse con especial cuidado, porque de otra forma, pues ciertamente va a ocurrir eso. Por tapar un hueco, abre otro que puede ser aún más complicado y abandona la plataforma por la cual sus votantes se acercaron a las urnas. Y esa traición al elector sí puede ser tremendamente grave. Yo no estoy diciendo que eso no esté ocurriendo ahora. Lo que estoy diciendo es que el presidente tiene que tener las precauciones para que no ocurra y que el nombramiento de esta ministra no contribuye ni a la gobernabilidad ni a la preservación de los pilares fundamentales de la plataforma con la cual fue elegido el presidente Duque. Y por eso desconcierta tanto. No cabe ninguna duda, este último tema que usted ha propuesto es el tema central, porque no se trata de sumar por sumar. Es como el señor Sánchez, que ha hecho en España un gobierno con el Partido Comunista, pero no ha dicho con cuál plataforma. ¿Cómo se va a gobernar España? Pues se va a gobernar de acuerdo al Partido Comunista, que fue el que le permitió las mayorías decisivas. Pero ¿cuáles son esas plataformas ahora? ¿Para dónde va España? Lo mismo nos tenemos que preguntar con Colombia. ¿Echa una alianza? ¿Para dónde va Colombia? En los temas esenciales, los temas aleatorios y los temas circunstanciales, que más o menos economía naranja y que el turismo que se trae de no sé dónde y que entonces llega a tal puerto, esas son cosas importantes, pero puramente accidentales. El tema del narcotráfico, el tema de la supervivencia del país, obteniendo recursos petroleros que se le están agotando, el tema del sector externo de la economía que nadie quiere oír, un programa de promoción de exportaciones que nos libre de una miseria externa de unas dimensiones colosales. Esos son temas esenciales de la política. ¿Será en torno a esos temas esenciales que se va a hacer la alianza? ¿No es esa la gran pregunta que usted se hace, doctor Nieto? Debería ser así. La alianza tiene que hacerse sobre unos temas programáticos fundamentales que coincidan en lo básico con la plataforma por la cual los electores se acercaron a las urnas a mediados del año 2018 y eligieron a Iván Duque. Ahora, usted lo ha dicho bien, esto no significa que los partidos y movimientos que entren a la alianza tengan que estar en un 100% de acuerdo con esa plataforma, faltaba más. No debe ser así y normalmente no lo es. Pero sí tiene que haber un acuerdo sobre lo fundamental de esa plataforma, o al menos un acuerdo sobre lo fundamental de las carteras que se le puedan entregar a estos partidos y movimientos. Ahora, la gobernabilidad es un deber, pero claro, es una gobernabilidad pensada en términos de impulsar el gobierno. Es decir, si la gobernabilidad se hace para no tener dificultades en el Congreso, pero al mismo tiempo renunciando a la agenda programática, no tiene ningún sentido. Pues da igual tenerla o no, por lo menos desde la perspectiva del elector del presidente Duque. Si nosotros elegimos al presidente Duque fue para que impulsara una agenda. Y para eso es que le pedimos que tenga gobernabilidad. Si lo que va a tener es gobernabilidad para sacar adelante una agenda que no corresponde con la que votamos, pues para nosotros termina siendo indiferente si tiene o no gobernabilidad el presidente Duque. Yo creo que el presidente lo tiene claro, pero no deja de desconcertarme este ejercicio en la definición de ciertas carteras que sin duda, como en el caso de la ministra de Ciencias, más allá de las virtudes personales o académicas que puede tener, pues ciertamente desconcierta. Ahora, usted ha señalado algunos elementos que me parecen fundamentales. Yo tendría que resumirlos muy rápidamente. El tema del glifosato es el tema del narcotráfico, porque mientras que vivamos en el mar de coca en el que estamos,
208.000 hectáreas a la última cifra reconocida a 31 de diciembre de 2018. Debemos estar por ahí o muy cerca a fines del 2019. Seguiremos teniendo los problemas que tenemos. El narcotráfico es el gran motor de la violencia. El narcotráfico es un corruptor del sistema económico nacional porque genera unos ingresos que no corresponden a la dinámica normal de la economía. El narcotráfico es el pervertor por definición del medio ambiente, genera problemas de salud pública y podemos enumerarlo. Es una de las grandes plagas nacionales. ¿Cómo enfrentarlo? Es una decisión que tiene que ser tomada en conjunto y que pasa hoy, porque los intentos que se han hecho de reemplazarlos han sido todos nulos por usar el glifosato. Luego, atacar el glifosato es atacar de fondo la herramienta fundamental para atacar el problema más grave que tiene el país, que es el del narcotráfico. Y en el caso del fracking, estamos respondiendo a una de las grandes necesidades que tiene el país. Yo creo que la gente no tiene conciencia suficiente, doctor Londoño, sobre lo que significa el petróleo y sus derivados en Colombia. Para que tengamos unas ideas, las transferencias del sector petrolero en el año 2018 al Estado son de 30 billones de pesos. Eso, mal contados, son 5 reformas tributarias que dejan en promedio más o menos 6 billones de pesos. Es decir, si Colombia no tuviera esos ingresos por transferencia, necesitaría 5 reformas tributarias en promedio como las que se han tenido en los años posteriores al 2014. El petróleo representa y sus derivados el 40.9% del total de las exportaciones de Colombia, 16.842 millones de dólares. En el 2018, que son las cifras consolidadas y por eso son las que uso. No existe ningún otro producto que tenga las condiciones para realizar exportaciones similares en el corto plazo. Ninguno solo. Si no tuviésemos los ingresos en dólares por estas exportaciones, por esos casi 17.000 millones de dólares, el dólar podría estar alrededor de 7.000 pesos por dólar. Algo más del doble de lo que estamos hoy. Además, ojo, no es solamente lo que no recibiríamos, sino lo que tendríamos que gastar. Para que usted tenga una idea, más o menos estamos produciendo 865.000 barriles en promedio diarios hoy, de los cuales consumimos 368 y exportamos 497. Si no exportamos estos 497 millones de barriles diarios, miles de barriles diarios, entonces perdemos estos casi 17.000 millones de exportación. Pero si además tenemos que comprar los 368.000 que hoy usamos en el consumo interno, agregue usted el problema de tener que sacar mal contados unos muchos miles de millones de dólares que tampoco tenemos. Es decir, no se trata solamente de lo que dejamos de recibir por exportaciones, sino de lo que tendríamos que gastar para conseguir esos barriles que hoy consumimos. Y la gente dice, pero ¿cuál es el misterio? ¿Por qué vamos a llegar a ese escenario? Pues la razón es muy sencilla. Hoy, con las reservas que tenemos probadas en Colombia, no tenemos autosuficiencia petrolera sino para 6.3 años, no más. En 6 años estaríamos importando petróleo. Perder la capacidad exportadora sería un desastre. Tener que importar petróleo, un desastre inconmensurable. No tiene la economía colombiana cómo reemplazar los ingresos por exportaciones y no tiene la economía colombiana cómo sacar los dólares para comprar lo que tendría que comprar para el consumo interno, que son estos 368 de los que yo vengo hablando. Luego, la discusión no es una discusión teórica, es una discusión práctica. El país sería, y hay que decírselo así a los ciudadanos, inmensamente más pobre si no se la juega a fondo por mantener su capacidad exportadora en materia de petróleo. Además, habría que decir algo adicional, mirando la geopolítica actual.
En 20 años, muy probablemente, el grueso de los automóviles serán eléctricos. El sector de transporte consume el 50%, alrededor del 50% del petróleo hoy. Es decir, en 20 años se necesitará, porque el grueso del transporte migrará a los carros eléctricos, se necesitará el 50% del petróleo que se necesita hoy. Eso va a suponer una caída del precio brutal. Una caída del precio brutal que hace que solamente puedan competir en el sector petrolero países que puedan extraer su petróleo de manera muy barata. Colombia no está en esa lista. Dicho de otra manera, el petróleo que no explotemos, nuestro, en estos 15 a 20 años, se va a quedar ahí abajo y vamos a perder una riqueza que es fundamental para el país. En el mundo hoy hay 2,5 millones de pozos petroleros que se explotan por fracking, doctor Londoño. Hay fracking en Canadá, que es un país que tiene los más altos estándares ambientales. Ahora también se abrió la posibilidad de hacer fracking en Gran Bretaña. En Argentina se hace fracking. La geopolítica mundial cambió porque a partir del 2010, con el fracking en los Estados Unidos se volvieron autosuficientes en materia petrolera y por eso se pueden dar los lujos que se pueden dar hoy. La primera potencia productora de petróleo del mundo son los Estados Unidos. Y lo que le significó en términos de independencia y soberanía, doctor Londoño. Claro. Hoy mira el Medio Oriente de una manera completamente distinta y eso es gracias al fracking. Claro, gracias al fracking que le molesta tanto a una de las ministras del despacho. Eso no lo entenderá nadie. Y nos puede pasar con el petróleo lo que nos va a pasar a muy corto término con el carbón, que es otro tema que no se analiza suficientemente. El mundo le declaró la guerra al carbón por su significación contaminante, que no tiene duda ninguna. Y se está pasando al gas natural, que es posible gracias al fracking. Los Estados Unidos está cerrando las termoeléctricas o eliminando de las termoeléctricas el uso del carbón para pasarse al gas natural que se produce en abundancia en los pozos petroleros explotados a través del fracking. De manera pues que esa es la realidad. Sin petróleo, usted ha dicho, seríamos mucho más pobres. Me permito disentir, no seríamos viables. Sencillamente no somos viables sin petróleo. Y la única manera de tener petróleo ya y en condiciones sustantivas que nos llevarían la autosuficiencia algo más de 20 años es a través del fracking, que no le gusta a una de las ministras designadas como tales por el presidente Iván Duque. Vaya uno y entienda esto, por Dios. Doctor Rafael Nieto Loaiza, como siempre, inmensamente agradecidos con su participación y con estas reflexiones que ponen el dedo en la llaga de los procesos políticos que tienen que adelantarse, de los temas sustantivos a los que el país se tiene que dedicar si quiere seguir siendo viable y siendo un país medianamente organizado. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. A usted, doctor Londoño, y déjeme hacerle una agregada muy cortico sobre el tema del carbón. Parte de lo que estamos sufriendo nosotros en materia de déficit externo y en caída de las exportaciones tiene que ver precisamente con lo que usted está señalando. Colombia hoy exporta mucho menos carbón que hace un año y eso ocurre precisamente por las razones que usted ha dicho. En Europa se están abandonando las termos por razones claramente medioambientales. En Estados Unidos se están abandonando las termos porque el gas es mucho más barato y están haciendo la reconversión de las termos a plantas generadoras por gas. Colombia exportaba el grueso de su carbón a los Estados Unidos. En el panorama mundial, a pesar de estas caídas, el consumo de carbón se mantiene porque en China y en India fundamentalmente están nivelando las caídas de consumo de Europa y de los Estados Unidos. Pero para eso habría que exportar por parte de Colombia a China e India. Y nosotros no tenemos esa capacidad exportadora porque para poder transportar el carbón de la zona del Cesar o de la Guajira a la India o a la China, doctor Londoño,
tendríamos que salir por Buenaventura y los costos son absolutamente imposibles. Y como no somos competitivos, estamos dejando de exportar porque nuestros mercados naturales se están cerrando. Y esa es una realidad. Si a eso sumamos la posibilidad de perder la autosuficiencia petrolera y la capacidad de exportación, ni hablar. Doctor Rafael Nieto Loaiza, de nuevo, muchísimas gracias por estar en la hora de la verdad y por hacernos estas reflexiones fundamentales para el presente y el futuro del país. A usted, muchísimas gracias, doctor Londoño. Queridos amigos, eso es un hombre de Estado, ¿no es cierto? Ese Sin lugar a dudas. Bueno. Bueno, es que tenga esta o aquella carrera y que tenga este o aquellos desarrollos inmediatos es otro tema, pero este es un hombre de Estado, Rafael Nieto Loaiza, que estaba con nosotros en la hora de la verdad.